Muy bien. ¿Hay alguna persona que tenga alguna pregunta? Sí, pastor, es con relación a la enseñanza que acabamos de escuchar. Yo estuve analizando el pasaje que está en Lucas y el que hemos leído aquí en Juan, y vemos que aparentemente es la misma historia, pero porque no sabía yo que al Señor Jesús le habían ungido 2 veces sus pies, porque exactamente es lo mismo, el frasco de alabastro caro, las lágrimas y enjuagado con el cabello. Para mí eso es impresionante, que 2 personas tan diferentes, que yo pensaba que era solamente María Magdalena, no la hermana de Marta, la que le había enjuagado los pies. ¿Por qué la misma historia tan exacta, pastor? Bueno, porque así ocurrió y la palabra de Dios nos muestra realmente lo que sucedió, ¿no? Pero cuando uno analiza los 2 pasajes, uno se da cuenta de que hay diferencias entre ellos. Y esas diferencias son las que marcan la pauta de tener que reconocer que son diferentes, ¿no? Uno ocurre mucho antes, el otro, el de María, este último que hemos visto, ocurre 6 días antes de la Pascua, ¿no? El otro es mucho anterior. Uno es Simón el fariseo, el otro es Simón el leproso, ¿no? Son distintos. Una es María la pecadora, otra es María, la hermana de Lázaro, que es una mujer con una fe profunda, ¿no? Que siempre ha manifestado esa devoción por Dios. Entonces, no puede ser María la pecadora, ¿no? Como digo, el hecho de que hubiera tanta gente en su casa durante el duelo de Lázaro, ¿no? Demostraba que no era la pecadora, porque ningún hombre hubiera entrado en casa de una mujer pecadora, ni siquiera para hacer el duelo de la muerte de un ser querido, ¿no? Porque hubiese sido señalado y lo hubieran tenido como pecador, ¿no? Y mucho menos, pues, gente que se considerase temerosa de Dios, ¿no? Por tanto, aunque parezca que son un mismo relato, y porque hay realmente similitudes, pero también hay muchas diferencias que nos hacen ver que son 2 relatos diferentes, ¿no? Además, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que son 2 relatos distintos. Bien, pastor. Otra pregunta, tengo una duda, algo que quisiera más bien que me aclare a poder explicarlo. Es acerca de Isaías 42, el versículo 2, en el 3, donde dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea, por medio de la verdad traerá justicia. Esta profecía es por nuestro Señor Jesucristo. Yo lo tengo claro eso cuando el Señor vino, que no alzó su voz, pero exactamente no quebrará la caña cascada y apagará el pabilo humeante. ¿Cómo explicarlo? No lo entiendo muy bien, por favor. Bueno, se refiere a que no hará leña del árbol caído. Es decir, está usando metáforas para referirse a que él no condenará al que se arrepienta de sus malos hechos. ¿Okay? La caña quebrada, es decir, cuando una persona se quiebra, cuando no mantiene su firmeza, cuando una persona se rinde, cuando una persona cae, Cristo no la quebrará. Es decir, no terminará de aplastarlo, ¿no? Ni apagará el pábilo que humea, sino que le dará vida, ¿no? Para que siga encendido de nuevo, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Jesús no haría leña del árbol caído. Jesús no aplastaría al pecador, lo ayudaría, lo levantaría y para que siguiera adelante, ¿no? Y esto lo vemos en el ministerio de Jesús en muchas ocasiones, cuando los pecadores vienen arrepentidos a sus pies y él le dice: yo te perdono, vete, no peques más, ¿no? Ahí vemos el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Bien, pastor. Y la última, Isaías 41:14, 41. dice, 41:14. Sí. Dice: no temas, gusano de Jacob. Aquí el Señor les está dando promesas muy bonitas ya, porque bueno, sabemos que el pueblo ha sido muy rebelde. Pero esa palabra, no temas, gusano de Jacob, o sea, ¿por qué esa expresión gusano? Digo yo, si para él, para Dios era su pueblo escogido, algo así. ¿En qué contexto? No lo entiendo. Sí, precisamente porque somos gusanos, mi hermana. Es decir, nuestras mejores acciones son trapos de inmundicia.
Jacob era una persona que era un engañador, era un mentiroso, era un aprovechado, era capaz bueno, de engañar a su propio padre, ¿no? Entonces, era un gusano. Pero ahí Dios le está mostrando su amor, ¿no? No temas, gusano de Jacob, ¿no? Vosotros pocos de Israel, ¿no? A pesar de que sois rebeldes, a pesar de que no hacéis mi voluntad, a pesar de que no os merecéis que yo os perdone, pero ahí estoy, ¿no? Y seguiré ayudándolos vez tras vez a ver si cambiáis de una verdadera vez, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Gracias, pastor, quedó claro. A ver, hermana Yoli, adelante. ¿Alguien más? Yoli. Sí, pastor, buenas tardes, hermanos todos. Un gusto de verlos y estar acá con ustedes. Pastor, el día viernes oyendo el mensaje de usted, siempre quise preguntarle este versículo y nunca lo había apuntado y ese día lo apunté. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir, pastor, en Lucas 9:51, ¿no? Cuando dice, cuando se cumplió el tiempo en Lucas el 9. que había de ser recibido. 9:51, pastor. Sí, cuando se cumplió el tiempo en que él había de El ser tiempo en que recibido arriba, se afirmó su rostro para ir a afirmó Jerusalén. su rostro. Esto, pastor, afirmó su rostro. ¿Qué quiere decir afirmó en esos Significa tiempos que o ahora en los tomó la nuestros? decisión. Perdón. O sea, en esos tiempos y ahora en estos tiempos, ¿qué quiere decirnos afirmó su rostro? Eso es lo que no entiendo, pastor. Quiere decir que se reafirmó en su decisión de ir adelante, de seguir sabiendo que él iba a ser apresado, torturado, asesinado, pero él afirmó su rostro, es decir, se mantuvo firme. Es una expresión que significa eso, que no se volvió atrás, que no se dio por vencido, que siguió adelante a pesar de saber lo que le esperaba. Ya. O sea, como quien quiere decir nosotros acá, se mantuvo firme en su decisión sabiendo esto. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, afirmó su rostro. Ya, yo decía, pastor, ¿qué significa? De repente cambió el rostro, se puso resplandeciente, siempre tenía esa duda. No, es Gracias. Una expresión. De nada, mi hermano. Pues. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Adelante, Gisela. ¿Aló, me escuchan? Sí, adelante. Mire, pastor, quiero preguntarle, porque dicen algunos teólogos y eruditos que Marcos 16, del 9 al 20, no lo escribió Marcos, sino que son escritos extraídos de los demás evangelios y que lo pusieron para complementar. ¿Qué me puede decir al respecto? Que no debes creer lo que digan los escritores y los teólogos. Cree lo que dice la palabra de Dios. Ya. Porque, pastor, esto sale en la Biblia de las Américas. Sí, entonces, pero no la sé. Biblia de las Américas es una de las tantas Biblias que han sido traducidas de los textos, no de los textos mayoritarios, del texto bizantino, sino de los textos sinaítico y vaticano. Es decir, textos que no son los más antiguos, son textos del siglo IV que contienen multitud de errores y multitud de comentarios que no forman parte de la Biblia y por tanto no deben estar en la Biblia. ¿Ok? Yo por eso aconsejo siempre, compren Biblias que no tengan comentarios ninguno, ni siquiera que tengan títulos de las perícopas, es decir, de las porciones bíblicas. Biblias donde solamente sea palabra de Dios, porque es importante que tengamos esto. Un comentario de un teólogo no significa, porque sea teólogo, no significa que sea verdad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos Marcos, capítulo 16, en esos últimos versículos, y leemos, por ejemplo, Mateo, capítulo 28, en los últimos versículos, vemos que es exactamente igual, es lo mismo.
¿Ok? Solo que Marcos lo recoge de una manera y Mateo lo recoge de otra. Pero es que tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros, yo estoy seguro de que si yo le pido a 2 de ustedes que haga un resumen de esta reunión, cada uno de ustedes va a escribir cosas diferentes. Porque lo que le llama la atención a uno no es lo que le llama la atención a otro. Porque somos distintos. Y eso es normal. Y eso, lejos de demostrar que la Biblia es errónea, lo que demuestra es justamente la fiabilidad de la palabra de Dios. Porque si los 4 evangelios usaran las mismas palabras para todo, diríamos, eso es falso. Se han puesto de acuerdo, ¿ok? Para escribir las mismas cosas. No. Cuando hay diferentes versiones, y esto lo usan la policía cuando está haciendo una investigación, tienen en cuenta esto. Si detienen a varias personas y todas tienen la misma versión, saben que esa versión es falsa, porque se han puesto de acuerdo. Pero cuando lo explican cada uno a su manera, con unos se percatan de unos detalles, otros de otros, ahí es donde está la verdad. ¿Ok? Por tanto, no crean los teólogos, los comentarios teológicos, hay que tener mucho cuidado con eso. Lean la palabra de Dios, y esto es muy importante. ¿Ok? Gracias, pastor, porque me llamó la atención que leí como estoy enseñando Marcos y hoy fue el último capítulo, el último sermón, entonces averigüé y leo mucho. Y me llamó la atención eso de la Biblia de las Américas. Pensé que era como que lo añadían. No, yo tengo aquí un montón de comentarios teológicos. Y tengo un montón de versiones bíblicas. Todo esto que ven ustedes aquí, todo esto, toda esta hilera son de versiones de la Biblia. Mire, créanme cuando les digo que el texto bíblico que tenemos en la Reina Valera de 1960 es absolutamente fiable. No hay nada que quitar, ni hay nada que poner. Cuando tomamos una Biblia, la nueva versión internacional, la Biblia, la palabra, el mensaje de Dios, cuando leemos cualquier Biblia de estas, de Dios habla hoy, todas esas Biblias están manipuladas. Ahora, cuando yo comparo la Reina Valera de 1960 con esta, por ejemplo, que es la Reina Valera de 1602, cuando comparo esta Biblia con esta que es la Biblia Pesita, la primera versión completa de la Biblia, que se hizo en el año 175 después de Cristo, y comparo esta con esta, veo que son exactamente iguales. Pero si la comparo con las que hacen ahora, veo que son diferentes. A la nueva versión internacional le faltan cerca de 400 textos que los han quitado. Textos donde se le llama a Cristo Señor, Dios, todo eso lo han suprimido. Porque no olvidemos que quien tradujo los textos en el siglo IV fueron gente muy alejada de los textos originales. Pero estos textos son textos que fueron traducidos de los textos originales. Entonces, cuanto más lejos está del texto original, menos fiable es. Créanme, la palabra de Dios, la Reina Valera 1960, está bastante bien, muy bien. Gracias, pastor. O sea, con esto nos queda claro que las versiones no son confiables. Las versiones que se han hecho después de 1977, porque ya la de 1977 fue hecha por las asambleas de hermanos. Y ya ahí empezaron a cambiar cosas. Mire, cuando las sociedades bíblicas unidas, que siempre defendieron la palabra de Dios y divulgaron la palabra de Dios, comenzaron a cobrar por cambiar ciertos textos, ahí se estropeó las sociedades bíblicas,
Hoy las sociedades bíblicas unidas son un negocio indigno que se dedica a manipular la Biblia, a fabricar Biblias a la carta. Eso no se debe hacer. Cuando las sociedades bíblicas en 1960 cobraron millones del Vaticano para hacer la versión Dios habla hoy, el comité de traductores era en su mayoría gente católica. No se puede confiar en eso. Cuando la palabra de Dios se convierte en un negocio, el resultado, lo que salga de ahí, va a ser nefasto. Y toda esa gente va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Porque han manipulado la palabra de Dios. Gracias a Dios, tenemos los textos que aún nos quedan. Del 175 después de Cristo, de 1600. Y son textos que coinciden. El texto mayoritario, el texto bizantino. El textus receptus, es decir, el texto recibido. La Reina Valera de 1960 viene de aquí. Por tanto, desechemos todas las Biblias modernas. La del 95 la hicieron los pentecostales, bueno, en fin, fue un desastre que las sociedades bíblicas se vendieran al mejor postor. Gracias, pastor, por la aclaración. De nada, perdonadme si me apasiono con estas cosas, pero es que me hierve la sangre cuando hablo de la manipulación de las escrituras. Es tremenda, porque no pensé que era tal la manipulación y que lo escribe incluso abajo, terrible. Entonces hay que tener cuidado. Así es. Adelante, Johanny. Sí, pastor, no sé si Yolima tiene la pregunta que tiene que ver con lo que preguntó Gisela. Si no es otra pregunta, yo paso a la mía. Yolima, ¿tiene que ver con la pregunta de la hermana Gisela? Sí, hermanita Nura. Adelante, por favor. ¿Puedo preguntar? Adelante. Pastor, yo hago mis devocionales con la Reina Valera porque es mi versión, la que yo más amo desde niña, ¿no? Pero hay textos que yo no comprendo. Usted dígame, yo muchas veces cuando no comprendo una palabra, yo agarro la versión actual y voy. Entonces, a veces la versión actual se expande mucho, ¿no? Entonces, pero en primero me hacía difícil, pero conforme pasó el tiempo, cuando encuentro un texto que no entiendo en la Reina Valera, me voy a la nueva versión actual y la leo y la comprendo, pero la cierro inmediatamente y me quedo con mi Reina Valera. Entonces, pero ya con la idea de que me da, porque comienzo a analizarla. No sé si está bien o está mal lo que hago, porque hay palabras que yo no entiendo en la Reina Valera, ¿no? Entonces yo voy pero esta palabra que le pregunté, no sé por qué, pero no la busqué en el lenguaje actual. No sé por qué no la busqué, pastor, porque siempre cuando hago el devocional y no entiendo, yo voy, pero leo ahí y la dejo y sigo yo con la Reina Valera. No sé si está haciendo, o a veces con la versión internacional también, pero no sé si estoy haciendo bien, pastor, usted qué me aconseja. Gracias. Bueno, déjame responderte que es cierto que la nueva traducción viviente, no, la traducción en lenguaje actual es más entendible, pero tienes que tener en cuenta que es la interpretación de la Biblia, no es la Biblia. Ojo, no sé si entiende la diferencia. Sí, lo entiendo, pastor. Por ejemplo, ahora realmente no la encuentro ahora mismo. No sé si la he prestado a alguien, que es algo que muchas veces me pasa, que presto un libro y después no me lo devuelven, ¿no? Pero tengo una versión que se llama
la paráfrasis de la Biblia. Una paráfrasis de la Biblia no es la Biblia. Es tomar un texto y en vez de poner el texto literalmente, lo que hace es poner una explicación del texto. Eso es lo que hace la traducción en lenguaje actual. Pero eso no es la Biblia. Es la interpretación del traductor de lo que entiende, de lo que dice, sobre lo que dice la Biblia. Eso está bien siempre que lo que diga el traductor coincida con lo que realmente dice la Biblia. Pero no puedes usarla para interpretar la Biblia. Para interpretar la Biblia debes coger la Biblia, no la opinión de los hombres sobre la Biblia. Yo sé que esto es un poco complicado, pero me gustaría que lo entendierais porque no es lo mismo. ¿Ok? Muchos de los pasajes que hay en la traducción en lenguaje actual están bien, pero hay otros que no lo están. La interpretación que se hace no siempre es correcta. Y si no conoces bien la palabra de Dios, te puede confundir. A eso es a lo que me refiero. Para aclarar alguna palabra, alguna cosa, puede servirte, pero siempre que tengas cuidado de no usarla como base de tu interpretación de la Escritura. ¿Ok? No, pastor, no la uso como base. Yo uso mi Reina Valera, que ya está toda rotosita, pero esto, cuando hay algo que yo no entiendo, pastor, de acá, entonces yo voy al lenguaje actual, como digo, la leo, trato de entender, la cierro, la dejo y yo sigo con mi Reina Valera. Eso quería saber, ¿no? Sí, pastor. Perfecto. Muchas gracias por su consejo, pastor. De nada. Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Igualmente. ¿Nure? Sí, pastor. La pregunta es en cuanto lo que la prédica del día de hoy nos dijo en cuanto a la hipocresía, denunciar la hipocresía y el pecado o la maldad. ¿Usted en este contexto se refiere a la hipocresía religiosa o a la hipocresía como actitudes de las personas? Que esto siempre pasa, ¿no? Que yo no puedo exigir a la persona que no sea hipócrita, por ejemplo, conmigo, pero yo me puedo exigir a mí ser sincera y quizás si veo que la otra persona es hipócrita, prefiero no tratar con ella, simplemente. No sé si está bien lo que estoy haciendo y si me puede, por favor, explicar sobre qué tipo de hipocresía en el contexto que nos habló el día de hoy. Gracias. Gracias a ti por la pregunta, Nura. Sí, me refiero a la hipocresía religiosa. Y claro, nosotros no podemos pedirle peras a un olmo. Es decir, el castaño da castaña, el peral da peras. Pero el peral no puede dar castaña, ni el castaño puede dar peras. Yo no le puedo pedir a alguien que no sea hipócrita. Lo puedo aconsejar, le puedo enseñar y tal, pero no puedo esperar que, por ejemplo, todo el mundo sea íntegro, sea honesto con lo que hacen, porque mucha gente no lo es. Incluso muchos creyentes no son honestos, no son íntegros, son verdaderos hipócritas. En la iglesia hay gente hipócrita que no respeta a Dios, que dicen una cosa pero viven otra. Entonces, yo sí me tengo que exigir a mí mismo ser íntegro, ser honesto. Siempre, en todo momento, en todo lugar, porque soy consciente de que Dios está siempre viendo lo que hago, lo que pienso, aún lo que pienso, lo que digo, todo lo sabe Él. Por tanto, yo me tengo que exigir a mí mismo integridad moral y espiritual. Pero no puedo esperarla de todo el mundo porque no todo el mundo tiene esos mismos principios. ¿Ok? Ahora, como pastor, tenemos que enseñar a la iglesia que la hipocresía es algo que Dios aborrece. Y es lo que hice esta mañana. Sí, correcto. Estaba pensando que quizás me confundía o entendí mal, pero en cuanto a denunciar el pecado, sí, debemos hacerlo en el mundo, ¿cierto? Sí. Como vemos algunos parlamentarios que tienen mucho valor que lo están haciendo. Claro que el pecado debe ser denunciado. La iglesia debe ser luz y no lo es si se esconde. Nosotros tenemos que ser una voz profética que se alce por encima de las voces de todo el mundo para decir lo que es verdad
y lo que no lo es. Lo que es conforme a la voluntad de Dios y lo que no lo es. Si nosotros callamos, bueno, tendrían que clamar las piedras. Tenemos que denunciar lo que está mal. Y a muchos creyentes no les gusta esto. Yo lo decía esta mañana, ¿verdad? Y lo he dicho también hoy. No. Hay muchos creyentes les molesta. No, prediquen el evangelio. No, déjense de pelear. Oiga, no. Es que tengo que pelear. La palabra de Dios me exhorta a que lo haga. Sí. Está escrito, Judas, versículo 3, que contendáis. Contender es pelear, es batallar, es presentar guerra. Que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. La palabra de Dios me demanda a mí que yo defienda la verdad, porque soy parte de la iglesia, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si yo me callo, si yo guardo silencio por no molestar al otro, el otro nunca va a saber que está errado. Y es mi deber decírselo, si está errado. Y si yo estoy errado, tengo que estar abierto a que alguien me corrija. Muchas veces a mí me dicen que estoy errado. Muchas veces. Y escucho, y leo, y estudio, y veo los vídeos que me mandan. No, pastor, usted es un hereje porque usted está diciendo esto. Y mire lo que dice Paul Basa, mire lo que dice MacArthur, mire lo que dice este. Y yo veo el vídeo y leo los comentarios y estudio las cartas que me escriben. Pero después, si estoy equivocado, rectifico. Porque yo no me quiero engañar a mí mismo. Pero si el equivocado es el otro, tengo el deber ineludible de mostrarles la verdad por la palabra de Dios. Con amor, con mansedumbre, con reverencia, como dice la palabra. Pero sin guardar silencio, sin ocultar la verdad. Porque piensa lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, si yo guardara la verdad, si yo detuviera la verdad, si yo me callara la boca, la ira de Dios estaría sobre mí. ¿Cómo voy a permitir yo eso? No, yo tengo que denunciar el pecado, tengo que denunciar la mentira, tengo que denunciar al hipócrita. Claro que sí. Con mansedumbre, con reverencia, pero tengo que hacerlo. Amén. Muchas gracias, pastor. De nada, Nura. A ti. Rocío. Dios le bendiga, pastor y hermanos. Igualmente, Rocío. Muchas gracias por la palabra, por las enseñanzas. Ha sido una bendición desde que nos levantamos hasta ahora. Una tremenda bendición para nuestras vidas. Para mi vida, por lo menos. Quiero ya delante de los hermanos decirle que yo en mi casa, buscando de las cosas de Dios, soy sola. A pesar de que somos muchos en casa, soy sola. Pero sigo en una lucha constante, sin desmayar, porque yo sé el camino que sigo y a quien sigo y quién me ha sacado de todo lo que he pasado y tengo muchas cosas para contar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero eso no va por ahí, pastor. Justo cuando usted estaba diciendo, yo me he sentido mal en este tiempo porque acá hay un grupo de hermanos en nuestra ciudad que estudian la verdad de la palabra hace mucho tiempo, incluso algunas hermanas antes que yo conociera la verdad, por parte de usted y todo eso. Incansablemente he insistido en que nos reunamos para orar, para estudiar la palabra, para reunirnos juntas, para estar unidos, como dice la palabra, porque solos no podemos solos. Hay momentos que no podemos solos. Y he recibido muchas, siempre excusa, y quiero saber si yo estoy molestando con lo que estoy haciendo, porque muchas veces me he sentido así, como desplazada, como que estoy molestando, y quiero saber si sigo insistiendo o si no insisto más, pastor. Un consejo, necesito un consejo. Muchas gracias, Rocío, por tu pregunta. ¿Viven excesivamente lejos? No. A unas cuadras, pastor, perdón, a unas cuadras, cada una.
A unas poquísimas cuadras. No hay excusa. Déjenme decirles lo siguiente. Si tienen la oportunidad de congregarse con otros hermanos para orar, para estudiar la palabra juntos, para edificarse mutuamente, si tienen la oportunidad, tienen la obligación de parte de Dios de hacerlo. Porque cuando leemos las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando, es un mandato de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está inspirada por Dios mismo. Si no hacemos la voluntad de Dios, estamos en desobediencia. Estamos practicando el pecado. Y quien practica el pecado, yo dije esta mañana a la iglesia aquí en Fuerteventura, que quien practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Lo puedo decir más alto, pero más claro no. Así que si tienes la oportunidad de congregarte y no lo haces, estás en pecado. Si no quieren venir a tu casa, ve tú a la de ellos, pero congregarse es un deber de todos los creyentes. Y esto es algo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Porque Dios no nos puso a cada uno individualmente como miembros sueltos, desgajados, sino que nos puso en comunidad. Cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia, habla del cuerpo de Cristo. Y si un miembro está lejos del resto del cuerpo, ese miembro está amputado, no tiene vida, se muere. Por tanto, tenemos que cumplir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que nos reunamos. Siempre que tengamos oportunidad. Desgraciadamente hay quienes no pueden, porque han visitado 1000 iglesias y ninguna le coge cercana, tienen que viajar 3 horas, 4 horas, y aún así hay quien viaja 3 horas para congregarse. ¿Cómo a una cuadra no te vas a congregar? Estás infringiendo la ley de Dios. Estás infringiendo la voluntad de Dios. Y si infringes la voluntad de Dios, estás practicando el pecado y entonces no eres de Dios, eres del diablo. No sé si es suficientemente claro como para que todos lo puedan entender. Pastor, muchas gracias. No tengo ningún problema en ir a casa de mis hermanos, no tengo ningún problema, porque antes cuando estábamos en la mentira, engañados, viajábamos 80 kilómetros a una iglesia a congregarnos. Entonces ahora no tengo ningún problema, pastor. Así, se lo he hecho saber siempre, siempre, siempre. Pues dile a esas personas de mi parte que están desobedeciendo a Dios. Muy amable, pastor, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Creo que por el momento es todo, pasó. Le agradecemos muchísimo por todos los consejos y la ayuda que nos da para poder tener más luz acerca de la palabra. Y que Dios lo bendiga. Un placer, mi hermana. Solamente añadir 2 cositas. Cuando antes Rocío comenzó su participación, estaba hablando de todo lo que podáis recibir de parte mía, no es mía, es del Señor, mi hermano. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Es a Él a quien tenemos que darle la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el único que la merece. Todo lo bueno que podáis ver en nuestras vidas es obra de Dios. Lo malo es cosa nuestra, pero lo bueno es cosa de Dios. Así que Él es el único que merece nuestra gratitud y nuestra adoración. Segundo, quiero daros las gracias por vuestras oraciones por mi hija Nuria. Les ruego, por favor, sigan orando por ella. Está bastante delicada y tienen que seguir operándola, tienen que seguir quitándole cánceres de su cuerpo. Entonces les pido, por favor, sigan orando. Les agradezco de todo corazón que lo hagan. Oren también por Montaña, que está allí en la península con ella, ayudándola y curándola y demás. Gracias. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Alguien que nos despida en oración para terminar.
Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y misericordia para con todos, mi Dios. Gracias por tu paciencia. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por pastorear tu iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos una vez más la vida de Nuria delante de ti, la vida del pastor Nicolás y Montaña, rogándote, Señor, tu misericordia y tu favor. Sabemos que eres un Dios maravilloso, misericordioso, bondadoso y todopoderoso. En ti confiamos, Padre. En el nombre de Jesús te decimos amén y amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga, Amén. mis hermanos. Un abrazo para todos. Dios les bendiga, pastor. Dios les bendiga, amados hermanos. Igualmente, Dios bendiciones. me los cuide. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Nos Un despedimos. abrazo, mis hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Chao. Bendición.